Cuando hablamos que el cielo te espera, no estamos hablando de elevación, estamos hablando de concentración. Concentrar nuestra vida en Dios. ¿Cómo no lo vamos a hacer si nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros? ¿Cómo no lo vamos a hacer si nuestro Señor Jesucristo entregó toda su humanidad para que nosotros fuéramos libres? Él nos prometió que conoceremos la verdad y que la verdad nos haría libres. Y vamos a empezar con ese pasaje en esta tarde. Juan 8, versículos 31 y 32. El Señor se dirigió a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando conocemos las enseñanzas de Jesús, conocemos a Jesús, conocemos la verdad. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando conocemos a Jesús, somos libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Resulta que los Gálatas se estaban olvidando de eso. Todas las iglesias en la región de Galacia estaban pasando por este fenómeno en el que estaban dudando de la obra redentora de Cristo. Estaban dudando de la libertad que recibimos en Cristo. Ellos estaban pensando que eso era un evento apartado y que ellos tenían que seguir presentando sacrificio, que ellos tenían que seguir llevando rituales de los judíos, que ellos tenían que seguir siendo sometidos a algunos tipos de alimentación. Entonces Pablo se entera de esto y les escribe esta carta que empezamos como una introducción la semana pasada. Entonces vamos con un primer capítulo que es el verdadero evangelio y vamos a estar basados en Gálatas 1. Vayan en sus Biblias a Gálatas 1, estamos leyendo la nueva versión internacional, quienes estén con Biblias, quienes tengan Biblias digitales. Quienes no tengan Biblia, tenemos acá Biblias, si alguien me puede ayudar pasando Biblias. Por favor, gracias, para que podamos leer Gálatas capítulo 1. Hoy vamos a estar solo en Gálatas 1. Dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol no por investidura ni por mediaciones humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Gálata. A esas iglesias de las que estamos hablando, que después de haber conocido a Jesús, se estaban dejando desviar por falsas doctrinas que los estaban llevando a pensar que la salvación dependía de sus obras. Versículo 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una introducción de Pablo y en el versículo 5, Pablo ya estaría saludando a la iglesia, estaría mencionando alguna oración y escribiendo alguna oración de acción de gracias a la iglesia a la que le está escribiendo. Pero acá no lo está haciendo. Acá él dice de Pablo para las iglesias de Galacia y de una entra en materia y dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos. No hay una oración, tal vez como inicia en Romanos. Si vemos en Romanos 1:8, Pablo inicia con una oración.
Lo mismo en Primera de Corintios, en Filipenses. En los primeros versículos de sus cartas, Pablo estaba iniciando con una oración de agradecimiento. Pero la carta a los Gálatas no la inició así. La carta a los Gálatas entra directamente a la verdad que nos hace libres, diciéndoles sin muchos preámbulos que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda la paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Él no quería darle chance a que el enfoque de atención se les perdiera. Él pasó de una vez a lo importante. Ahí mismo, Gálatas 6, versículo 8, continúa él escribiendo: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Es muy raro que Pablo esté empezando una carta hablando de maldición y no de acción de gracias. Para Pablo, esto lo que nos muestra es que para Pablo era un asunto importante, que la gente se estaba desviando. Ahora, saquemos la cámara de allá de Galacia y traigámosla a Colombia. ¿Será que tiene aplicación este pasaje? ¿Será que tiene aplicación la carta de Gálatas? ¿Será que en Colombia nos estamos desviando del evangelio? ¿Será que encontramos iglesias y personas que nos quieren enseñar un evangelio diferente? Yo no estoy acá para criticar otras iglesias, pero sí estoy acá para decir la verdad. Y esto que Pablo le estaba escribiendo a los Gálatas tiene aplicación para nosotros hoy. ¿Por qué para nosotros? Porque nosotros tenemos que ser la voz viva. Nosotros tenemos que ser la voz que hoy, en octubre del 2024, clama en el desierto. Nosotros tenemos que ser esa voz que lleva la verdad, porque nosotros conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Hay de aquel, hay de nosotros que si sabemos cuál es el evangelio real, no lo predicamos. Por eso es que como iglesia nos tenemos que entrenar. Y esta serie, más que predicación, es un entrenamiento para la iglesia, porque nosotros no nos podemos quedar callados. No estamos llamados a pelear, no estamos llamados a causar problemas, estamos llamados a amar. Pero el amor incluye decir la verdad. A nuestros hijos que amamos cuando se equivocan, les tenemos que decir la verdad. Tenemos que encaminarnos hacia la verdad. Entonces, ¿por qué no hacerlo también con los hermanos que amamos y que están en otros lugares, que se están perdiendo porque están escuchando a estos que llegan con falsas doctrinas? Porque ¿qué les espera a ellos? A nosotros sabemos que el cielo nos espera. Pero ¿qué le espera al que está predicando la mala doctrina? Pablo lo escribió ahí, versículo 8, que caiga en maldición. Son palabras duras. Tal vez la carta en la que Pablo más palabras fuertes escribe es en Gálatas. Es a la región a la que más fuerte les escribió. Y les está diciendo: el que predique un evangelio distinto al que les hemos predicado, que caiga en maldición. ¿A cuántas personas de las que está predicando o recibiendo un evangelio diferente al que nos ha presentado nuestro Señor Jesucristo, hemos nosotros ido a llevarles la palabra de verdad? ¿En cuántos de ellos hemos pensado que están a punto de caer en maldición? Porque es clara la palabra de Dios. El versículo 9 continúa diciendo: como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga en maldición. ¿Qué busco con esto?
¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quien no está conmigo, está contra mí. Si yo no estoy predicando el evangelio de Jesucristo, ¿qué evangelio estoy entonces predicando? Si hay iglesias que no están predicando el evangelio, que se están apartando de la palabra, entonces, ¿a qué están recurriendo? Me dolió profundamente que alguien me contó que en alguna iglesia le escriben a los líderes y le dicen, en los grupos pequeños, en los grupos en los que se reúnan, no lean la Biblia, es mejor que pasen bueno y compartan. No podemos permitir eso. No podemos, porque es que esas personas que amamos, que están ahí, pueden caer en maldición. En menos de tres versículos, Pablo está diciendo que caiga en maldición. Ahora entienden por qué es que él no empieza esta carta con una oración de agradecimiento. Porque es que es delicado. Porque es que hablábamos hace 8 días, la región de Galacia, hay personas que creen que cuando Pablo escribe a las iglesias de Galacia es solo las del norte. Hay otros que dicen, no, es solo las del sur. Bueno, supongamos cuál de los dos es más pequeño, el sur. Supongamos que era solo para Galacia del sur. ¿Cuántas personas se estaban perdiendo ahí? Era mucha la gente que se estaba perdiendo. Y así como a Pablo le hervía la sangre, tenía esa urgencia de ir a declarar la verdad, de escribirles la verdad porque van a caer en maldición, así mismo nosotros tenemos que tener esa urgencia. Es que hay personas, no solamente otras iglesias, hay personas que están cayendo en maldición porque es que su evangelio es el tarot. Porque es que su evangelio es la pornografía, porque es que su evangelio es la drogadicción, la música secular que envenena el alma. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, iglesia? Nosotros estamos siendo hoy llamados a predicar el evangelio. Hoy estamos siendo llamados a ir y proclamarle a otras personas que el cielo los espera. Es que esto no se trata solo de mí decir, el cielo me espera. Ya yo me lo gané, ya yo tengo mi salvación asegurada en Cristo. Perfecto, sí, claro, qué bueno. Pero ¿y los otros? ¿Y las otras personas que no? Dice David Platt que cada segundo se muere una persona que no conoció a Cristo. O sea que en un minuto se van a haber muerto 60 personas y cada uno de mis aplausos es un alma que se está yendo para el infierno. A ese ritmo. Son datos reales. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No nos podemos quedar quietos. No nos podemos conformar solamente con que el cielo me espera. Porque nuestro Señor Jesucristo no ha regresado dándonos tiempito de que vayamos a hacer la tarea que nos encomendó en Mateo 28. Ahora, tenemos que ser conscientes que esto no se trata de hombres, y ese es el segundo capítulo. No se trata de hombres. Esto no se trata de listo, entonces ahora sí vamos a remangarnos y vamos a hacer listo. Entonces, a ver, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos mañana a predicar. Esperen, es que no siempre que yo voy a predicar estoy haciendo algo bueno. ¿Cómo? Sí. No siempre que a mí se me ocurre ir a abrir una iglesia, estoy haciendo algo bueno, porque esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces esto no depende de mí. Pastor, ya yo me estudié la palabra, ya yo estudié la maestría y el doctorado, ahora sí, mañana arrancamos. ¿Te llamó el Señor a eso? ¿A qué nos está llamando el Señor? Porque es que para poder traer a todas esas personas al redil del Señor, para poder ir y contarle a todas esas personas que el cielo los espera, que Jesucristo murió por ellos, que ellos van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libre, se necesita un engranaje completo. Se necesita la persona que sepa empacar una maleta para ayudar a empacar la maleta.
Se necesita la persona que sea buena para hablar. Se necesita la persona que sea buena para negociar y poder conseguir un tiquete a buen precio. Se necesita la persona que vaya y ayude. Cuando Moisés estaba ganando la batalla, cuando el pueblo de Dios estaba ganando la batalla contra los amalecitas, la batalla no se ganó abajo en la zona de guerra, la batalla se ganó en el monte, donde estaba Moisés levantando las manos, y cuando se cansó y bajaba las manos, perdían la batalla. Y entonces él descansaba y la subía y comenzaban a ganar otra vez. Entonces la clave estaba en tener las manos levantadas a Dios. Y ahí fue cuando llegaron los 2 escuderos de Moisés a levantar sus manos y a sostenerlas. Incluso pusieron piedras para que se mantuviera. Esto no era solamente de Moisés en el monte orándole a Dios. Esto era también de los soldados que estaban abajo poniendo el cuero en la primera línea. Esto era también de Aarón y de Hur, ¿era Hur? Hur, que estaban ahí al lado levantándole las manos. Esto era también de los que estaban incluso al lado de Aarón y al lado de Hur, tal vez proveyendo lo que necesitaban en ese momento. Y si estuvieron un montón de horas, ¿qué estaban comiendo? También era de las personas que les estaban trayendo la comida. Esto es un engranaje completo. Es una estrategia como las estrategias militares, hay que pensar en todos los frentes. Entonces no se trata en una estrategia de hombres de decir, listo, vamos a hacer porque estamos muy quietos. Sí, vamos a hacer. Pero lo primero que hacemos es orar. Venir delante del Señor y decir, Señor, queremos ser una iglesia a tus pies. Queremos ir y llevar tu palabra. Queremos ir y alcanzar a las personas que no han escuchado de ti. Queremos fortalecer a esos que ya lo están haciendo. Dime qué debo hacer. Y es el Señor, a través del Espíritu Santo, que nos va a comenzar a guiar. Es el Señor el que nos va a llamar y nos va a decir lo que hablábamos al comienzo. Quiero que tú manejes los equipos. Quiero que tú toques la guitarra. Quiero que tú, no sé, hay personas que alguien dijo, yo quiero ser ujier, listo, de pronto es el Espíritu Santo que los está llamando. Pero eso solamente lo sabemos en nuestra relación íntima con Dios. Porque no podemos salir a predicar a la primera vez que se nos ocurre, porque no siempre que estamos haciendo algo en el nombre de Dios, lo estamos haciendo con Dios, por Dios y para Dios. Tenemos que asegurarnos que el trabajo que hagamos, lo hagamos con Dios, por Dios y para Dios, que es lo que dice la palabra. Entonces, ¿de dónde sacamos que esto no se trata de hombres? Pues estamos leyendo ahí en Gálatas y seguimos en el versículo 11. Vamos a leer ahí del 11 en adelante, del 11 al 14 por ahora. Versículo 11 dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Él les está diciendo, esto no me lo inventé yo. Yo no les estoy escribiendo lo que a mí se me ocurrió. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Pablo, el primer sistematizador de la fe cristiana, el más grande escritor de cartas en la Biblia. ¿Cómo se llamaba Pablo antes? Saulo. ¿Y qué hacía Saulo? Él se dedicaba a matar cristianos. O sea, el man era un asesino. Él andaba matando gente. Gente que declaraba creer en Jesucristo. Gente que había conocido la verdad y que la verdad los había hecho libres y que luego llega Pablo a matarlos. Bueno, es que el creyente no está exento de la muerte, ni de los problemas, ni de la calamidad. Eso es una mentira que también nos la están metiendo como si fuera evangelio. Ven a Cristo y tus problemas se acaban. No, no es cierto. Al contrario, tal vez inicien. Al contrario, tal vez Satanás no esté muy contento y comience a atacar de diferentes maneras. A nosotros nos ha atacado como familia. A mis hijos
Satanás ha querido tocar a mis hijos. Y en oración le he dicho, no, y acá no tienes entrada. Y yo sé que mis hijos le pertenecen a Cristo. Y que es más fuerte el que vive en mí que el que está contra mí. Soy consciente que ningún arma prevalecerá contra mí. Soy consciente que esta familia, que ahora le sirve a Dios como familia pastoral, está siendo atacada y va a seguir siendo atacada de muchas maneras. Pero soy consciente que pase lo que pase, estoy en las manos de Cristo. Pablo también era consciente, pero ahora que había tenido un encuentro con Jesucristo, y él le dice a los Gálatas, les dice, quiero que sepan que esto no lo aprendí de ningún humano. ¿Por qué? Porque existía la creencia de que Pablo, como él no conoció a Cristo en vida, en su naturaleza humana, sino que Cristo se le apareció en el camino cuando iba, ¿se acuerdan que lo tumbó del caballo, se cayó, quedó ciego? Y cuando él se le presenta, Pablo se le presenta al resto de los discípulos, ellos pensaban que él venía a matarlos. Y Pablo más adelante menciona fechas, menciona tiempos, porque en el tiempo que Pablo, se dice que en ese tiempo Pablo estuvo con los discípulos y los discípulos le estuvieron enseñando todas las enseñanzas de Jesús, estuvieron transmitiendo las enseñanzas de Jesús. Pablo acá les está diciendo, no fue así. Quiero que sepan que lo que recibí no lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Esto no lo aprendió Pablo con los discípulos. Esto no lo leyó él porque la Biblia no estaba en ese momento todavía. Existía solamente el Antiguo Testamento. Muchas de estas cartas en el Antiguo Testamento no se había escrito en ese momento. A Pablo le llegó el Evangelio por revelación. A nosotros nos llega el Evangelio por revelación especial. Nosotros lo leemos, nosotros lo estudiamos, pero el convencimiento del Evangelio solamente nos llega a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces no se trata de estudiar, no se trata de prepararnos mucho. ¿Hay que hacerlo? Claro que sí. Sí, somos llamados a estudiar la palabra de Dios. A mí me encanta, una de mis pasiones es estudiar la palabra de Dios y meterme allá a lo profundo. Cuando acá veo que Pablo dice que pasó no sé cuánto tiempo, después de 3 años subió a Jerusalén. ¿Por qué dice que 3 años? O sea, ¿qué habrá de importante? ¿Por qué lo escribió? Claro, y ahí encuentro que la gente estaba pensando que él había estado reunido con los discípulos y él le dice, no, eso fue después de 3 años. Fue 3 años después de todo esto que sucedió que yo fui a Jerusalén y me encontré con ellos y ahí ya tenía la revelación. Pero entonces, volviendo al punto, sí hay que estudiar la Biblia, sí hay que estudiar la palabra de Dios. Pero no es solamente el estudio, no depende solamente de mí y de mi capacidad. Esto se trata de la revelación del Espíritu Santo. Pablo dice en el versículo 14 que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en el celo exagerado por las tradiciones de los antepasados. Eso lo encontramos allá en Hechos 7:58. Está narrando la historia ¿de quién? De Esteban, que dicen que fue el primer mártir, pero hay quienes debaten eso y dicen que no, que habían matado a otras personas entre la muerte de Jesús y de Esteban. Pero bueno, acá dice en Hechos 7:58 que a Esteban lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Saulo de Tarso. Saulo no mató a Esteban, lo mataron los más expertos. Saulo de pronto estaba ahí empezando en su carrera de asesino. Pero la importancia que tenía Saulo,
que estas personas toman la ropa de Esteban y se la llevan a Saulo, como sembrando en él esa sevicia de lo que él debía salir a hacer. ¿Para qué querían ropa ensangrentada? A él lo apedrearon, no fue con disparos, no fue con una flecha, no fue crucificado. Imagínense una persona apedreada, la cantidad de sangre que derrama. Imagínense cómo estaban esos mantos, cómo estaba la ropa. Y así se la llevan a él. Y se la llevan como un tesoro. Se la llevan como un botín de guerra. Matamos otro más. Y se la llevan a Saulo. Y yo no sé si ustedes reconocen el olor a la sangre, pero penetra, se recuerda. Yo le contaba en estos días a unos estudiantes que a los 11 años yo conocí el olor a la sangre de mi papá. Yo tenía 11 años cuando a mi papá le pegaron 8 tiros en el estómago y yo estaba agarrado de la mano de mi mamá. Y cuando vinieron a dispararle a mi mamá, una señora que en ese restaurante se había quedado ahí quieta, no se pudo mover, gritó que no la mataran y se fueron y le pegaron a ella un tiro y la mataron ahí. Yo tenía 11 años y estaba viendo todo esto. Yo recuerdo ese olor a la sangre. Yo recuerdo el olor a la pólvora cuando disparan la pistola. Y ellos estaban usando este olor, estaban usando los mantos de Esteban, que entrega su vida por su fe en Cristo y se la llevan a Saulo, aún llamado Saulo, aún estaba empezando su vida criminal, para que comience a sentir ese olor a sangre y de cierto modo se enamore de ella y sienta lo que sienten los guerreros cuando salen a matar, que su objetivo único es cumplir la misión. Esto no se trata de hombres. Si se tratara de hombres, entonces estaríamos leyendo una carta escrita por un tipo que falló mucho más que la mayoría de nosotros acá. Yo creo que más que todos. Yo creo que ninguno de nosotros haya matado. Y si alguien lo ha hecho, no creo que haya sido tanta gente como mató Saulo. No depende de hombres, por lo tanto no depende de nosotros. No me miren a mí queriendo encontrar una persona perfecta, no lo soy. No miren a un líder queriendo encontrar una persona sin mancha y sin arruga. Eso es lo que la iglesia debe ser, pero como individuos no lo logramos. Y como iglesia, la única forma de llegar a estar sin mancha y sin arruga es cuando estamos a los pies de Cristo. Esto no se trata de hombres. Entonces tampoco podemos dejar que mi peso del pecado me frene de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo no puedo permitir que Satanás me esté refregando en la cara los pecados que he cometido para frenarme de ese llamado en Cristo. Yo no puedo pensar que yo no puedo ir a predicarle a otra persona porque yo soy un pecador, porque si fuera así, el evangelio no hubiera llegado hasta nosotros. Todos pecamos. Si no pecáramos, pues no hubiera habido necesidad de que conociéramos la verdad y que la verdad nos hiciera libres. No dependeríamos de nuestro Señor Jesucristo y esto solamente dependería de hombres. No depende de hombres. También hay otro ejemplo por allá en Hechos 22:11 que no lo voy a buscar, voy a continuar. Vamos a Gálatas, seguimos en Gálatas 1, versículo 15. 15 al 17. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Acá está Pablo explicando que lo que él está haciendo no depende de él. Y está usando dos argumentos. Uno, lo que él hacía.
su pasado pecaminoso, su pasado criminal en el que mataba creyentes, en el que orgullosamente él era de los más aventajados. Y el siguiente argumento que está usando es que esto no depende de hombres, porque él recibió esa revelación de Cristo. Porque él no se fue directamente a visitar a los apóstoles, a visitar a los otros discípulos que sí habían compartido con Cristo y tenían toda la enseñanza. Él entró en una relación íntima con Cristo y ahí recibió su revelación. Es una enseñanza para nosotros entonces que los pecados no nos pueden frenar y que lo que nosotros vayamos a compartir no va a depender de nosotros, va a depender de lo que el mismo Jesucristo nos revele a nosotros a través del Espíritu Santo y la lectura de su palabra. Jeremías 1:5 nos dice que antes de que nosotros siquiera existiéramos en el vientre de nuestras madres, ¿nosotros qué? Ya habíamos sido elegidos. Es decir, tú fuiste elegido antes de que el cuerpo de tu padre y tu madre se unieran para crear un bebé. Antes de eso fuiste elegido. Es otra prueba más de que esto no depende de nosotros. Ya yo había sido elegido. Ya Dios sabía que yo iba a fallar. Ya Dios sabía que yo iba a pecar. Que yo no iba a ser perfecto, porque el único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Nosotros fuimos elegidos desde antes de que nosotros lo supiéramos. Nosotros fuimos elegidos desde el comienzo por nuestro Señor Jesucristo, por Dios y por el Espíritu Santo. No depende de nosotros. La única parte que depende de nosotros es qué tanto me voy a preparar. Si fui elegido, entonces ¿con qué calidad lo voy a ir a hacer? Pero si lo hago con buena calidad o con mala calidad, la verdad tampoco va a importar. Porque si importara significaría que depende de nosotros. Si yo me equivoco, Dios usa esos errores para hablar. Y si yo me preparo y lo digo bien y no me equivoco, Dios usa esa buena preparación para hablar. Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Y se cree que cuando Pablo estaba escribiéndole a los Gálatas que él había sido escogido, se cree que él estaba pensando en este pasaje. Porque en otras cartas y más adelante también en Gálatas, y lo vamos a estudiar después, más adelante vamos a ver cómo Pablo se refiere a este versículo en Jeremías en repetidas ocasiones diciendo: no importó lo que yo hice, no importó el mal que yo quise infringir en la iglesia, yo ya había sido elegido desde antes que naciera. En Isaías 49:1 también encontramos referencia a esto que está diciendo Pablo, cuando dice: escúchenme todos, el Señor me llamó desde antes de que yo naciera. Fue el mismo argumento, las mismas palabras que usa Pablo, las usó Jeremías y las usó Isaías y las usaron otros profetas menores. Volviendo a Gálatas y para terminar, entonces encontramos en el versículo 18 al 24, voy a leerlo. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir:
El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. No se trata de hombres. Pablo acá está elaborando el argumento de que él no tuvo tiempo para compartir con los apóstoles, de que él no tuvo tiempo para que le transmitieran esa tradición oral que daba el conocimiento de generación en generación. Él está diciendo, esto me lo reveló Cristo. No se trata de hombres. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un hombre. Se trata de un hombre, de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Timoteo 2, versículos del 4 al 6, dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿A quién se refiere? ¿Quién es Él? ¿Quién es el que quiere que todos sean salvos y lleguemos a conocer la verdad? Jesús. Por eso es que no ha regresado. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por nosotros. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Sí estamos llamados a ir y a decir la verdad. Estamos llamados a ir y abrir los ojos de los que están en mentira. Pero no depende de nosotros. Esto depende de Cristo, porque Él fue el que entregó la vida. Es el único. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Nosotros no podemos ir a llevar la palabra de Dios, a ir a compartir las buenas nuevas de salvación, pensando que esto depende de nosotros, porque depende solamente de Jesucristo. Hechos 4:12 aclara. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Esto no es una fórmula mágica. Esto no se trata de nosotros simplemente ir y en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio conocimiento, ir y salvar a las personas. Esto se trata de nuestra relación con Cristo. Si Pablo le estaba escribiendo a los Gálatas y los Gálatas nos preocupan, entonces nosotros tenemos que asumir el papel de Gálatas por un momento. No para escuchar falsas doctrinas, no para escuchar evangelios que no están en la palabra de Dios, sino para poder sentir por un momento lo que ellos puedan estar sintiendo. Para pensar por un momento, ya que conocemos la verdad y que la verdad nos ha hecho libres, para pensar por un momento, ¿qué pasaría si yo me desviara? ¿Para dónde iría? Porque para allá se están yendo mis amigos, para allá se están yendo mis vecinos, para allá se están yendo mis hermanos y mis familiares. Y entonces al recordar o al tener ese tipo de pensamiento, yo tengo que afianzar mi relación y mi conocimiento de Cristo. Ahí tengo yo que conectarme más íntimamente con Cristo. Y la invitación hoy para la iglesia es para que seamos completamente conscientes de que no hay salvación en otro por fuera de Jesucristo. Que no podemos encontrar salvación en ningún otro lugar. Y nosotros, cada uno de nosotros, vivir nuestra vida siendo conscientes de eso. Para que podamos ir a hacer conscientes a otras personas de que la salvación solamente la encontramos en Cristo. Oremos.